Sean bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota con su anfitrión Henry B. Franco. Y vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido tras el partido de los Houston Texans en la ronda divisional. Ahora ya sabiendo que el equipo está en el juego de campeonato, su primer juego de campeonato en 7 años, los Patriots finalmente regresan a estas instancias a un paso del Super Bowl, un Super Bowl 60 que pues parecía lejano hace unos meses cuando hablábamos de las predicciones de la temporada. Ganar un juego de postemporada parecía demasiado. Obviamente llegar a un juego de campeonato, habiéndole ganado a dos defensivas top 5, es algo que tampoco estaba en los libros de la gran mayoría, o realmente de cualquiera, hasta el más optimista dudo que hubiera pensado que los Patriots llegarían hasta acá. Y se dijo en el episodio anterior, este iba a ser un resultado que se iba a recibir con los brazos abiertos y que realmente cualquier resultado después de ganarle a los Chargers en la ronda de comodín iba a ser bien recibido porque era un bonus, era un complemento a una muy buena temporada, una muy buena primera temporada de Mike Vrabel a cargo de los Patriots y del segundo año de Drake May, que con 23 años está a un juego de disputar su primer Super Bowl como profesional. Y bueno, los Texans evidentemente jugaron como se esperaba. La defensiva fue totalmente asfixiante, provocó 5 entregas de balón de Drake May, pero no pesó porque del otro lado CJ Stroud fue totalmente apabullado por la defensiva de los Patriots, que también provocó una gran serie de entregas de balón. Y a la postre esto significó que May solamente tuvo que hacer lo mismo que hizo contra los Chargers, ponerle hielo al asunto. Una serie en el último cuarto excepcional que terminó con una gran recepción de Keyshawn Booty a una mano. Se revisó, se confirmó el touchdown. Los Patriots se pusieron en ese momento 28-16 y ese fue el marcador final después de todo. Y los Patriots avanzan ya sabiendo de antemano que iban a enfrentar a los Denver Broncos en el juego de campeonato, pero también con la noticia el día anterior que Bo Nix estaba fuera el resto de la postemporada por una fractura en el tobillo. Y bueno, vamos a enfrentar a otro quarterback que seleccionó New England hace ya varios años, precisamente el último año en el que fuimos el que fuimos uno de los últimos años en los que fuimos a playoffs, el último año de la carrera de Tom Brady en New England. Y Jarrett Stidham ahora tiene la oportunidad de iniciar con los Denver Broncos, un Jarrett Stidham que fue tomado en la cuarta ronda de 2019, pick número 133, y del otro lado enfrente Drake May, seleccionado en la primera ronda del draft, número 3 global, y va a ser el primer duelo entre quarterbacks seleccionados por el mismo equipo, pero enfrentados uno contra el otro. Un duelo que obviamente no estaba tampoco en los libros de nadie, porque Stidham ni siquiera ha jugado un partido esta temporada, ha sido la banca de los Broncos, y como ha jugado Nitz y gracias a que no había tenido ninguna lesión hasta la ronda divisional, pues tampoco había sido necesario, pero ahora sí. Y resultó revelador que por ahí Vrabel comentara en los días posteriores a la clasificación al juego de campeonato que Stidham había sido uno de los candidatos principales junto con Josh Dobbs para ser firmado como quarterback suplente de Drake May esta temporada. Al final el trabajo fue para Dobbs, pero por ahí hubo la intención de firmar a Stidham, un quarterback que además de tener historial con los Patriots, también se fue a Las Vegas con Josh McDaniels. Incluso él tomó el lugar de Derek Carr como titular hacia el final de la última temporada de Carr en ese equipo, y lo conoce muy bien el coordinador ofensivo. Seguramente va a estar ayudando en la construcción de ese plan de juego defensivo de Zach Kerr y compañía, porque lo conoce bastante bien desde que lo reclutaron acá en New England, pasando por su muy esporádico paso por Las Vegas. Bravel también comentaba que es un coreback que tiene muchas notas al respecto, lo han estudiado, tienen constancia de sus virtudes. Mencionaba la capacidad de extender sus jugadas en la bolsa de protección y también de moverse de manera atlética para poder generar yardaje positivo para los Broncos. Entonces, creo que
el equipo es muy consciente de que no va a ser fácil. Obviamente enfrentas una mejor línea ofensiva de la que fueron los otros 2 partidos, pero la defensiva ha jugado muy bien y creo que hay que echarle sus flores a esta defensiva de los Patriots porque se sigue hablando de que Stroud jugó el peor partido que se le ha visto un quarterback en mucho tiempo. De hecho, él y Brian Hoyer son 2 de los peores quarterbacks en la historia de los playoffs y ambos han jugado para los Tejanos, pero lo de Stroud no fue casualidad. Si bien es cierto que había jugado mal contra los Steelers, la actuación que tuvo contra los Patriots fue anémica. El equipo forzó 5 entregas de balón total, 4 fueron precisamente Stroud, fueron tres, fueron varias intercepciones. El equipo realmente logró varias intercepciones. Lo curioso de las intercepciones que forzaron sobre Stroud es que en muchos casos eran balones inatrapables, pero de alguna manera jugadores como Carlton Davis, como Marcus Jones, lograron quedarse con el balón e incluso regresar una de esas intercepciones hasta el touchdown, lo que terminó también por inclinar el marcador a favor de los Patriots, porque esta ofensiva de los Tejanos no estaba diseñada para venir de atrás. Sabía que tenía una gran defensiva y generalmente siempre habían construido sus victorias a partir de ello, no teniendo que venir de atrás, sabiendo que podían controlar el partido con lo poco que pudiera entregar Stroud y compañía. Y por poco le sale, la verdad es que los Patriots tuvieron un pésimo inicio. Las entregas de balón de May casi todas fueron en los primeros 2 cuartos. Fueron strip sacks tras strip sacks. Will Campbell se vio muy mal. De hecho, posteó un menos de 18 de calificación, según Pro Football Focus, el juego pasado. Es la peor actuación que ha tenido como profesional en la NFL. No se ve al 100%, esa es la realidad. Creo que Campbell quiso volver lo más pronto posible al campo, pero la verdad es que no se ve al 100%. Podemos argumentar sus debilidades a nivel técnico y muchos aspectos, pero yo en muchas series del partido lo vi muy débil físicamente, nada del jugador que se vio en temporada regular, muy, muy fácil lo podían mover, le cuesta plantarse para recibir el bloqueo. Es un jugador que le está costando mucho más de lo necesario y creo que no está al 100%. Pero por otro lado, ¿a quién pondrías en su lugar? Y esa es la pregunta del $1,000,000, porque Vederian Lowe pudo suplirlo un tiempo porque enfrente tenía equipos como los Ravens, como los Jets, como los Dolphins, que no son un buen pass rush. De hecho, son equipos que no generan mucha presión al quarterback. Estábamos bien, no excelente, no mal, pero tampoco estábamos para tirar fuegos artificiales con la actuación de Lowe. Y evidentemente contra defensivas en el top 5, como fueron las 2 tras 2 que enfrentamos y la próxima que se viene en Denver este domingo, no era el tipo de liniero ofensivo que necesitaba Drake May. Si ya de por sí ha tenido problemas con Campbell, no me imagino lo que le hubiera costado con Lowe, por mucho que se haya visto mejor que el año pasado. La verdad es que era preferible tener a Campbell a cierta capacidad del 100%. Y creo que eso le ha pasado factura a Campbell. Tampoco se ha visto bien Wilson. Y recordemos que ha sufrido una conmoción cerebral, has tenido una lesión en la rodilla y también ha vuelto lo antes posible. Porque cuando llegas a postemporada, las lesiones, si te permiten jugar, vas a seguir participando y te vas a aguantar el dolor lo más que puedas. Aquí no hay otra semana como para darte descanso. Entonces los jugadores tienen que participar si están a un 50% por lo menos. Y eso es lo que está pasando con muchos jugadores de esta línea ofensiva. Creo que si bien hay jugadores que están jugando mal y por momentos otros también se han visto muy mal, creo que hay varios casos como Campbell, como Wilson, que no están al 100%. Y creo yo que el hecho de que estén en el campo, a pesar de todo, también dice mucho de la necesidad que hay de que jueguen porque no hay muchas mejores opciones, ciertamente. Incluso creo que podrían meter a Ben Brown como guardia izquierdo y no creo que cambiaría mucho porque tampoco es su posición natural. Y estos pass rushes son muy buenos, son increíblemente eficientes. Creo que Will Anderson tuvo una jugada en la que se despegó y llegó a Drake May en menos de un segundo. En microsegundos ya estaba encima de Drake May. Eso te dice mucho del nivel y del tipo de estilo de juego que tienen estas líneas defensivas que están enfrentando.
como para creer que también en condiciones normales no estarían batallando, pero creo que tiene que haber un añadido extra y probablemente sea la capacidad que tienen físicamente en este momento. Y eso está afectando el nivel de juego de Drake May de cierta manera. Y de hecho, Campbell lleva 9 presiones permitidas, 6 apresuramientos, 4 capturas en 2 juegos de postemporada. No está bien. Y creo que parte del problema del coaching, entre todos los aciertos que han tenido en la defensiva, a la ofensiva creo que les ha fallado el ajuste ahí. Necesitan ponerle ayuda, como en su momento le pusieron ayuda a Lowe, con jugadores que podían escalonar la presión del lado izquierdo, porque realmente en al menos 2 de los balones sueltos de May, yo lo vi totalmente ajeno al fumble porque fue muy rápido. O sea, él estaba leyendo el campo y desde su lado ciego le forzaron, le forzaron el balón fuera de la mano. Y son cosas que también un ser humano normal pues, no va a poder detectar enseguida. Ocurrió en fracción de segundos. Y si la línea ofensiva aguantara un poquito más, como se vieron en al menos 3 series ofensivas, creo que la protección fue correcta, fue lo que tenía que ser. May entregó el balón hasta las diagonales y ahí fueron sus 3 pases de touchdown en el partido, cuando la protección de pase fue correcta. Y cuando no, pues pasó lo que pasó, fueron fumbles, ¿no? Lo mismo pasa con la intercepción, claro, cuenta como una intercepción, pero fue un pase de Ave María hacia el final del primer medio de juego, hacia el descanso, y pues fue interceptado. ¿Realmente podrías culpar a Drake May de la intercepción? Claro, pero entendiendo el contexto, pues es muy difícil tomarla con seriedad porque fue una jugada que podría en un 99% del tiempo ser interceptada, pero también hay una posibilidad de que no. Y ya se iban al descanso, quedaban ceros en el reloj de juego cuando pasó, así que tenía que intentarlo. Lo hizo y no le funcionó, pero realmente eso nos lleva a lo siguiente. Realmente fue muy mala la actuación de Drake May. La verdad es que cuando ves sus 5 entregas de balón, pues te da a entender que pudo haber tenido el peor juego de su carrera, pero por otro lado siento que la línea ofensiva le ha fallado en estos últimos 2 partidos. Ha sido inferior a lo que había sido en cualquier partido de temporada regular hasta la fecha. Campbell, insisto, no se ve bien, no se ve cómodo, Wilson tampoco, es el lado izquierdo, además son novatos, y los equipos se están cargando mucho en ese lado para presionar a Drake May, y le está funcionando. Y creo yo que algo que McDaniels le ha fallado mucho, ¿no? Hablando también de otro aspecto negativo, es no hay un sistema de pases rápidos. No sé si es porque con Drake May no hay esa confianza todavía, no es su estilo, pero no están implementando ese sistema y creo que le vendría muy bien a los Patriots. Hay jugadas en las que también toma mucho tiempo de desarrollo, no solo porque Drake May se quede en la lectura más de la cuenta, sino porque genuinamente son jugadas de pase largo, pase intermedio, que toman demasiado tiempo de desarrollarse y le das tiempo a una buena defensiva de llegarle a tu coreback. Y por otro lado, May, pues no ha tenido la mejor protección él mismo con el balón, ¿no? Una de las entregas de balón que él tuvo contra los Tejanos fue un acarreo en el cual improvisa, se quiere ir con el balón hasta el primer down y le terminan zafando el balón de un puñetazo. Eh, lo cierto es que tampoco se ve que agarre muy bien el balón en esos fumbles porque es muy fácil cómo se los quitan con manotazos, con puñetazos y tal vez debería utilizar un guante o algún tipo de protección en la mano para tener un mejor agarre, como le pasaba a Tom Brady. Brady era un jugador que incluso en Michigan estaba acostumbrado al clima frío, a las condiciones climatológicas duras, y sin embargo él utilizaba mucho el guante en la mano cuando estaba en los Patriots, precisamente para sujetar mejor el ovoide, y eso que él tenía muy buen agarre con el balón en sus manos. Pero esas son cosas que creo yo que pueden mejorar los Patriots. Evidentemente hay cosas que no creo que cambien de un día para otro. Creo que la línea ofensiva puede mejorar un poco, pero tampoco va a ser superior. Enfrentan a la mejor defensiva en capturas esta temporada. El segundo lugar por detrás de ellos en toda la campaña regular. Tuvo 11 capturas menos. Es un equipo que presiona y que tiene muchas capturas. Nick Bonito me parece que va a ser la amenaza más peligrosa que van a tener los Patriots, porque además es un pass rusher que gana mucho por velocidad, lo que siempre le ha costado a Will Campbell, tanto en la NFL como en el colegial, y a ver cómo logran contrarrestar un poco eso, porque necesitan, en este caso,
creo yo que va a ser más importante que los Patriots cuiden el balón, porque entregar 5 veces el ovoide no siempre te va a dar el triunfo. De hecho, si volvieran a repetir el juego contra los Tejanos, a lo mejor en 9 de 10 veces que se intente van a perderlo, porque hay demasiadas entregas de balón, ¿no? Poniendo, por ejemplo, el ejemplo de Josh Allen contra esta misma defensiva de Denver, él tuvo también 5 entregas de balón y eso le costó el partido al final, con una diferencia mínima, pero le costó el partido al final. Si May tiene un partido similar al que tuvo el juego pasado y similar al que tuvo Allen, evidentemente no le va a alcanzar para ganar a estos Patriots, porque enfrentan una mejor línea ofensiva, enfrentan una mejor defensiva. Estará Stidham y tal vez no va a jugar Von Nitz, pero sigue siendo una muy buena ofensiva con muchas variantes. Vuelve J.K. Dobbins, tienen un buen grupo de corredores, tienen buenos receptores. Está Cortland Sutton, la línea ofensiva es buena, tirando a excelente. Tienen una defensiva que es muy agresiva. Habrá que ver cómo pueden ganarle. Y esa creo yo que es la parte más interesante, porque nuevamente va a volver a recaer en el coaching. Creo que si bien los Patriots han mostrado individualidades muy buenas en esta postemporada, Milton Williams, Christian González, Drake May, Ramondre Stevenson, sí creo que la razón por la que están en este punto es el mismo coaching. Y se vio contra los Tejanos, se vio contra los Chargers. La defensiva ha jugado por nota, pero hay un esquema, un sistema defensivo que está funcionando desde el planteamiento, y creo yo que ese es el mayor acierto de Zach Kurr como coordinador defensivo. Imaginando que no solamente él participa en estas planeaciones de la táctica defensiva, pero sí atribuyéndole que él es el que manda las jugadas. Creo yo que ha hecho un trabajo fantástico. Nuevamente contra Stroud hizo lo mismo que contra los Chargers y Herbert, confundir al quarterback. A veces mandaba cargas con menos jugadores y más en cobertura. A veces mandaba más jugadores a presionar y eso lograba desbalancear mucho a Stroud. Es un equipo que no puede generar presión al quarterback con 4 frontales, como a lo mejor sí lo hacen los Broncos, pero sabe muy bien cómo ser todavía impredecible, aunque sabes que muchas veces te va a mandar blitz. Es un equipo que sabe disfrazar muy bien cuando lo va a hacer, y esa nuevamente va a ser la clave en contra de los Broncos. No es un equipo imbatible. Creo que la línea ofensiva es mejor que lo que han visto contra los Chargers y contra los Tejanos, pero sigue siendo un equipo que contra los Bills, en mi opinión, permitió mucha presión al quarterback. Creo que Nitz hizo un gran trabajo extendiendo y saliéndose del backfield. Creo que lo que va a hacer Peyton con Stidham es mandarle muchos rollouts, intentar mucho el play action, tratar de jugarle en contra a la agresividad de los Patriots, pero sí creo que los Patriots tienen que estar preparados para ello, tienen que saber que lo van a intentar, porque tienen además buenos receptores, y jugar en casa en postemporada se ha visto, ha sido un factor importante. Los Patriots han ganado sus últimos partidos en postemporada jugando en casa. Los Broncos ganaron en casa en ronda divisional. De hecho, el único equipo que no ganó en casa en ronda divisional fueron los Bears. Todos los equipos que están ahora en el juego de campeonato, excepto los Rams, han ganado sus respectivos juegos en casa para llegar a estas instancias. Entonces, sí hay un peso muy importante de visitante, y por otro lado, los Patriots son el único equipo invicto de visitante esta temporada y pueden mantenerlo así si van y ganan a Denver, que además Denver históricamente es una aduana muy complicada. No han ganado los Patriots en 4 visitas a postemporada en este lugar, y Tom Brady jamás ganó en Denver. Perdió 2 finales de conferencia precisamente en Mile High, y puede que Drake May logre algo que ni el mismísimo GOAT, el mejor de todos los tiempos, consiguió en su carrera. Sería algo muy importante también para él, individualmente y personalmente. Por eso creo que, si bien ha tenido malos momentos, y realmente contra los Tejanos se vio incluso un poco peor de lo que uno preveía, porque lo de las entregas de balón creo que tomó a muchos por sorpresa, y creo que eso habla mucho también del tipo de defensiva que enfrentaron los Patriots. Pero por otro lado, creo que al haber enfrentado a los Chargers, haber enfrentado a los Tejanos, el saber cómo le jugaron a May, creo que tiene que servir para que McDaniels espabile un poco, y así como su defensiva ha tenido la gran cualidad de empezar y terminar los partidos fuerte, la ofensiva tiene que hacer lo mismo, algo que
curiosamente sí podían hacer en temporada regular, pero últimamente les cuesta demasiado. Y qué mejor que hacerlo en este partido, donde más se requiere, donde creo que los Patriots para avanzar al Super Bowl tienen que jugar como un reloj suizo, con una precisión y una capacidad de sincronía perfecta. ¿Por qué? Porque Peyton quizás no tenga needs, pero eso lo va a hacer más consciente del colectivo, va a hacer que tenga un plan de juego mucho más definido para su defensiva, para sus equipos especiales, para su ofensiva, sabiendo que la individualidad de su mejor coreback no va a estar presente y tienen que cobijar a un coreback suplente. Creo que eso va a elevar un poco el nivel de juego y es algo que usualmente le ocurre a Sean Payton cuando juega con suplentes. Tiene muy buena marca con suplentes viniendo desde Nueva Orleans. Es un coach que sabe muy bien cómo potenciar las virtudes de esos jugadores que vienen desde la banca a tomar el balón bajo centro. Y creo que los Patriots tienen que estar preparados para que al inicio del partido haya un intento verdaderamente claro de ser agresivos. Creo que Peyton además es un entrenador muy agresivo y todas esas condiciones, jugar en casa, cómo se comporta con corebacks suplentes y la propia naturaleza de Peyton hace que tengan que salir el equipo con un gran plan de juego y no solamente depender de la ofensiva y de los equipos especiales, o sea, el fútbol americano complementario, sino que tengan que salir a ganar en las tres fases del juego, porque así es como van a llegar al Super Bowl. Y creo yo que eso también ayudaría mucho a que se rompa un poco esta mala inercia que está teniendo algunas zonas, algunas áreas del equipo, como se vieron contra los Tejanos, y hay una mayor confianza de cara al Super Bowl, porque siento yo que alguien como Drake May, que es tan perfeccionista, que es tan exigente consigo mismo, y lo hemos visto en sus conferencias de prensa post partido y todo eso, seguramente se está exigiendo. Y por otro lado, me ha gustado mucho la actitud que ha tenido May, sobre todo en sus comentarios post partido, desde su conferencia después de conseguir el resultado contra los Tejanos. Él felicitó a la defensiva, él se mostró feliz por su defensiva, ¿no? En vez de hablar, a lo mejor sobre su desempeño, de concentrarse en lo malo, habló de lo positivo, de lo bueno, y creo que eso también demuestra su liderazgo, tiene que elevar, mantener a lo mejor el nivel de sus compañeros de otras unidades, porque también los necesita. O sea, así como May, creo yo, que ha respondido cuando lo han mandado al campo y ha tenido que enfriar estos últimos dos partidos, también lo cierto es que la defensiva le ha echado la mano muchas veces y los equipos especiales también. Y es bueno que le reconozca esto al equipo. Y al mismo tiempo, no hay razón para que también todo sea amargura cuando acabas de ganar un partido importante. Hay que agradecer haber avanzado de ronda y sobre todo agradecer los compañeros que tienes porque no te decepcionan, no te están dejando de lado, no te están abandonando cuando más los necesitas y May los ha necesitado mucho y creo que nuevamente los va a necesitar en contra de Denver y me parece que al mismo tiempo lo de May, ¿no? Ya hablan, habiendo quitado lo malo del camino, hay que hablar también de lo bueno que hizo y creo que contra los Tejanos fue el partido más Drake May que pudo haber tenido May en toda esta postemporada, porque creo yo que en un solo juego vimos lo mejor, el punto más alto de Drake May y el punto más bajo de Drake May como quarterback de los Patriots. Punto muy alto, pues sabemos todo de su capacidad atlética, de su precisión, de su anticipación, de sus lecturas. De lo malo creo que ya lo hemos comentado. A veces sostiene el balón demasiado tiempo, a veces no confía en sus lecturas y en vez de deshacerse del balón sigue buscando cuál va a ser la opción a tomar en ese momento en el pase. También es cierto que cuando los equipos logran quitarle la capacidad de improvisar por tierra, May en algunas ocasiones se ve muy incómodo. Creo que fue un gran trabajo lo que hizo Demeco Ryans y compañía. Le quitaron totalmente la posibilidad de que se escapara por piernas como le hizo a los Chargers. No creo que los Broncos puedan hacer lo mismo, porque incluso contra Josh Allen, sabiendo lo que podía hacerles, incluso dejándole a veces un espía, creo que los Broncos fueron muy permisivos con Josh Allen por la misma agresividad que tiene. Y ya lo iremos hablando un poco más adelante, pero es creo que una clave y creo que May nuevamente se va a sentir un poco más cómodo en este partido contra los Broncos. Pero volviendo a lo que decíamos de que fue el partido donde hubo su punto más alto y su punto más bajo como coreback de los Patriots, reflejando lo que ha sido su camino hasta ahora en la NFL. Ya hablábamos de los puntos negativos, que son las entregas de balón, las indecisiones,
pero en los puntos altos creo yo que lo vimos en los 3 pases de touchdown que lanzó en contra de los Tejanos. 3 series ofensivas que me parecieron quirúrgicas. Las últimas 2 series ofensivas que terminaron en touchdown para May, me parece que son, fantásticas, de una madurez y de una calidad de quarterback que yo no entiendo cómo sigue habiendo gente que lo quiere comparar con Mac Jones, los quiere seguir menospreciando, es un gran quarterback. Obviamente que May tiene las mismas, los mismos defectos que otros jugadores como Josh Allen, como Herbert, como otros tantos de generaciones muy cercanas a la suya, en las cuales son como una brújula a veces y tanto pueden apuntar al norte como en un segundo apuntar al sur y se vuelven locos. Se vuelven locos, son jugadores que a veces les tiende a fallar eso, la consistencia. Y creo que May, pues obviamente sigue siendo muy joven, sigue teniendo muy poca experiencia en la NFL. Todo eso le va a seguir jugando en contra y va a seguir ocurriendo porque es joven, porque a lo mejor ya no estamos tan acostumbrados a esto, pero quienes hemos visto la NFL más tiempo, sabemos que el proceso natural de todo quarterback tiene que durar 4 o 5 años. Por eso es que los contratos duran 4 años y en el caso de ser primera ronda tiene la opción de un quinto año. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que un equipo de la NFL normalmente le toma desarrollar un buen quarterback, ¿no? No vas a tener un quarterback élite en sus primeros 2 o 3 años porque igual puede ser una ilusión. Ahí está el mismo caso de un quarterback que acabamos de enfrentar, CJ Stroud. Tuvo una gran primera temporada en la NFL, que ya mucha gente lo ponía al nivel de los más grandes, no solo de su generación, sino de toda la historia de la NFL. Y desde que terminó esa temporada a la fecha ha ido empeorando. Y lo que vimos este último juego de postemporada de él es horrible. Es para que ya no vuelva a ser titular la próxima temporada. Entonces, es muy difícil que un coreback alcance su punto más alto y se mantenga ahí en sus primeras 4 temporadas. Hasta Tom Brady tuvo que seguir evolucionando en esos primeros 4 o 5 años de su carrera y su mejor temporada en estadística y todo lo demás vino hasta 2007, mucho después de haber empezado en la NFL. Entonces, May va a tener estos problemas de inconsistencia todo el tiempo hasta que llegue a ese punto en su carrera donde simplemente la propia madurez de un coreback va a golpearle, le va a llegar y va a ser un coreback totalmente distinto. Lo que no le hayas arreglado en ese momento, pues desafortunadamente ya no lo vas a arreglar. Pero si lo corregiste, pues ya no lo va a volver a tener porque para eso son estos años en la NFL. Y creo que May ha mostrado eso. Pero por otro lado, creo que también tiene cosas muy maduras. Es un coreback que tiene intangibles que difícilmente se van a enseñar en la NFL por mucho que tengas grandes coaches, porque lo que vimos en esas 3 series ofensivas, insisto, fueron muy buenas. La colocación que tiene en el pase de Booty, o sea, lo de Booty en la última recepción de touchdown que tuvo contra los Tejanos es fantástica, porque es a una mano en un clima donde no se presta a sostener el balón como lo hizo y sobrevivió a la caída, algo que suele ser muy importante para el proceso de una recepción completa. Pero lo que más me sorprende, y viendo la repetición y con todos los ángulos que se han mostrado de esa jugada, es la espiral que tiene May. O sea, el pase no pudo haber sido colocado mejor. Incluso creo que los Tejanos pudieron haber tenido una jugada de interferencia a la defensiva ahí, por cómo Stingley le está jaloneando a Booty. Booty tiene que estirar el brazo porque si lo hubieran dejado ir naturalmente ese balón, lo atrapa con comodidad, pero evidentemente lo está jaloneando Stingley y aún así logra llegar al balón porque es un pase perfecto. Y lo mismo ocurre en la recepción de Stephon Diggs. Está en medio de varios defensivos y de alguna manera May lo pone justo en donde solamente Diggs lo puede obtener y solamente él tiene que aferrarse al ovoide, sobrevivir a la caída y mantener posesión para que sea marcado touchdown. Y toda la serie para llegar a ese touchdown de Diggs es absolutamente quirúrgica. Me parece que fue la mejor serie ofensiva de todo el partido de May. Fueron pases tras pases tras pases hasta esa zona roja en la cual la defensiva de los Tejanos ni siquiera sabía por dónde le estaban pegando. May, por eso creo que McDaniels debería implementar un sistema de pases rápidos, porque ahí es lo que hizo. Pases muy rápidos, ponía jugadores en el slant, mandaba rápido cuando los veía cortar hacia adentro y tenían la recepción. Y de hecho lo hizo 3 veces y una de ellas fue para llegar a la zona roja.
Entonces, creo que es un jugador que mostró una gran toma de decisiones y también hay otra jugada en la cual es en la de cuarto down, el primer touchdown que lanza, en la cual él detecta que la cobertura que va a tener de Mario Douglas en el costado le beneficia. Entonces él ajusta y le da la indicación a Douglas. Douglas simplemente hace su ruta y May ya sabe qué es lo que va a ejecutar y lanza el balón rápido. Y lo que hace Douglas es mantener el balón a pesar de que tiene el defensivo encima y se escapa hasta el touchdown. Pero incluso ahí el pase es perfecto porque le da la oportunidad a Douglas de seguir buscando yardas después de la recepción y sabe que ese espacio en el medio del campo donde coloca el balón, no hay nadie. El defensivo más cercano va a tener que correr bastante para llegar a Douglas y eso le da espacio suficiente a Douglas para, con su aceleración, que es muy buena, llegar corriendo hasta las diagonales. Y no solamente es una conversión de cuarto down, es una conversión para anotación y en una jugada muy complicada. Pero nuevamente hay cosas que me gustan mucho de May. Sobre todo creo que May se ve mejor cuando le da simplemente protección, lo que a veces no le daban. Creo que Campbell había veces en las que lo vencían en menos de un segundo y es imposible para cualquier quarterback. Entonces, es algo que tienen que corregir porque los Broncos tienen esa particularidad. Es un equipo que llega a presionar y no solamente es que presione muy bien, es que presiona muy rápido y por eso es que toman a las líneas ofensivas, por más buenas que sean, desprevenidas. Entonces, por un lado, es bueno que hayan tenido esta probada contra los Tejanos y contra los Chargers, porque son equipos muy agresivos, porque lo que se viene contra los Broncos, pues va a ser un poquito más arriba en cuanto a presión de quarterback. Creo que es una defensiva en lo que creo yo que más destaca es la rapidez con la cual presiona, pero esa agresividad creo que la aprovechó muy bien Josh Allen para que incluso con todos sus errores fuera un partido bastante cerrado el sábado pasado y creo yo que eso va a ser muy interesante. Otra cosa que me llamó mucho la atención y lo comentábamos en el juego anterior contra los Chargers, es que May se había visto mucho mejor en cobertura de zona que contra cobertura personal, porque yo sentía que contra los Chargers el plan de juego debió ser pensado en la cobertura de zona que predominaba la defensiva de los Chargers esta temporada, pero que Jesse Minter, el coordinador defensivo de los Chargers, supo muy bien ajustar para que tomar por sorpresa al plan de juego de McDaniels. Entonces vimos una predisposición más a la cobertura personal que a la cobertura de zona y creo que ahí tomaron muy desprevenido a Drake May. Ahí sí fue creo que una táctica superior por parte de Jesse Minter, lo que puso en jaque a May, lo que hizo que jugara mal ese partido, más que las individualidades como ocurrió contra los Tejanos. Pero contra los Tejanos, sabiendo que era un equipo en el cual predominaba más el juego personal, los Tejanos obviamente no cambiaron eso. Ellos mantuvieron su cobertura personal y creo que May jugó muy bien contra cobertura personal. De hecho, sus peores momentos fueron en cobertura de zona y sus mejores jugadas fueron en cobertura personal. De hecho, acabó con 8 de 12 pases completos, 106 yardas y los 3 touchdowns que lanzó fueron en cobertura personal. Nuevamente, insisto, es un jugador que tiene defectos, pero también se sabe adaptar muy bien a sus rivales. Y eso también es bueno pensando en que los coordinadores defensivos, no solamente esta temporada, sino la siguiente, van a tratar de averiguar cuál es el plan de juego más eficaz contra él, ¿no? Evidentemente tiene debilidades y siempre van a tratar de explotarlas, pero May también tiene una capacidad de adaptarse muy bien a los conceptos generales de las defensivas. Si tú insistes en atacarlo en cobertura de zona porque crees que no está acostumbrado a enfrentarlas, él te va a sorprender y te va a vencer en cobertura de zona si le das el tiempo de estudiarla y viceversa. Entonces, creo que también en estos juegos de postemporada contra defensivas élite, porque la de los Tejanos, por mucho que se esfuercen en demeritarla ahora muchos de los haters, pues se trataba de una defensiva que era comparada incluso con la de los Ravens del 2000, los Chicago Bears del 1985, etcétera, y sobrevivió, lo cual habla también muy bien de May. Y creo yo que lo más importante, cuando más se necesitó ese touchdown, para enfriar las cosas, lo hizo contra esa defensiva que lo había traído a puro palo de gallinero. Y creo yo que ahora va a suceder lo mismo. Tiene que ser un coreback que se adapte, que tenga que aprender de sus errores, porque si además quiere llegar al Super Bowl, pues en el Super Bowl te vas a enfrentar equipos como los Seahawks o los Rams que tienen defensivas top, oportunistas y muy agresivas. De esta no se va a salvar May, ¿no?
no importa si gana el domingo, va a seguir enfrentando defensivas muy similares a las que ha enfrentado en toda esta postemporada. Entonces, creo yo que tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir por este camino y creo que se trata de confianza, ¿no? Porque cuando ves cosas como la que ocurrieron contra los Tejanos el domingo pasado, en la cual ya en el último cuarto, aún sabiendo que la diferencia seguía siendo de 11, 12 puntos, tu head coach dice, mi quarterback no puede ganar el partido, mejor despejo y me rindo, aunque queda tiempo en el marcador. Eso dice mucho de la confianza que te tienen como quarterback. Y May evidentemente no está en esa posición, pero sí tiene que ganarse nuevamente su propia confianza y seguir y dejar al lado el nerviosismo. Yo sé que han sido dos inicios en su carrera en los playoffs muy complicados. Evidentemente, quien me diga que puede sobrevivir a una defensiva top 5 dos veces y ahora una tercera, pues realmente no ha visto NFL. Porque de hecho, me iba a ser el primer coreback que en toda la historia del NFL pueda que le gane a tres defensivas top 5 en postemporada, ¿no? Ya le ganó a dos, algo que es muy raro, realmente muy raro. No es algo que ocurra mucho. Y va a ser el primero que enfrente tres defensivas top 5 en postemporada. Y nadie le ha ganado a tres defensivas top 5 en la historia de la postemporada de la NFL. Entonces, y también, por otro lado, hacer algo que Tom Brady nunca hizo, que fue ganar en Denver, es algo muy importante. O sea, hay muchas cosas que creo yo que si May logra hacer, va a ser simplemente con ganar. Y si gana el domingo, si logra ganar el domingo, llegar al Super Bowl, creo yo que también va a ser un alimento para su confianza. Porque hay muchas cosas que puede lograr este domingo que lo pueden consolidar y que pueden a él, porque no creo que a May le quite el sueño lo que digan los haters, lo que digan los analistas, por más que lo quieran despreciar, lo que digan los votantes del MVP, lo que le importa es él y cómo lo perciben sus compañeros. Y creo que May no está cómodo con su actuación en las últimas semanas. Es una buena oportunidad para sacudirse todo eso. Yo espero que sea un juego muy físico, muy desgastante. Creo que los Patriots nos van a volver a frustrar un poco en la defensiva porque enfrentan una defensiva que está diseñada para eso. Creo que Vance Joseph va a asediar a Drake May, va a tener que ser, va a tener que hacer la hombreada muchas veces y creo que otra vez va a tener que hacer lo mismo que hizo en las últimas 2 semanas, poner hielo en el partido cuando sea necesario. Va a ser muy importante que la defensiva se mantenga al nivel que se ha mantenido. La altura no es fácil, pero como dijo Bravel, no hay manera de ajustarse a la altura en una semana. La altura es algo con lo cual tienes que lidiar por meses para poderte adaptar correctamente. Lo que van a hacer los Patriots tienen que hacer todo lo que puedan hacer humanamente para adaptarse a la altitud, pero tampoco es algo que creo yo que a Bravel, con la experiencia que tiene como head coach y jugador, le sea ajeno. Creo que va a tomar todas las medidas posibles para que no les afecte, porque sí va a ser un juego que yo creo que desde el primero hasta el último cuarto va a ser muy disputado. Desgraciadamente, cuando dos equipos tienen muy buenas defensivas, tiende a inclinarse a favor de esas defensivas el partido. Pocos puntos, mucha agresividad y pues, a lo mejor algo de frustración para ambas aficiones porque no vamos a ver muchos puntos. Evidentemente, los Broncos pues no van a mover también el balón sin Bonitz y los Patriots pues tienen problemas en su línea ofensiva. Creo que ambos factores van a jugar en contra al inicio y creo que el primero de estas dos ofensivas que pueda salir del bache es el que puede llevarse el partido al final de cuentas, porque va a ser un juego en el cual se trata de descifrar cómo mover el balón a ambas defensivas. Así que, como digo, podemos quejarnos a lo mejor de algunas cosas, pero ya llegamos hasta aquí. Y no se llega aquí con un calendario fácil o porque enfrentas corebacks a modo, ¿no? Ahora no puedes estar toda una semana jodiendo con la defensiva top de los Tejanos o diciendo que Herbert y Jim Harbaugh son esto y luego de repente pierden y ya son malos equipos. Aquí no es la semana uno contra los Jets, no es contra los Dolphins, no estás enfrentando a Zach Wilson, no estás enfrentando a Justin Fields, estás enfrentando a quarterbacks de postemporada, gente que ya ha jugado aquí, que ha ganado, ¿no? Hasta puedes que te enfrentes a un campeón del Super Bowl. Entonces, eso de que andas demeritando equipos se me hace tan grotesco.
¿no? Evidentemente un experto, un supuesto experto, un opinólogo de la NFL lo va a hacer porque necesita generar vistas para su contenido, para su programa. Eso está bien, todos somos creadores de contenido, todos tenemos derecho a llevar el pan a la mesa, pero tú como aficionado, si tú te tragas eso y genuinamente lo crees, perdóname, pero por más que tú te quieras burlar de los fans casuales, de los fans del fútbol, que te quieras hacer el macho, que te quieras hacer el conocedor, perdóname, pero eres un ignorante. Esa es la verdad. Si tú quieres hacer menos a un equipo que juega en una final de conferencia con argumentos tan pobres como los rivales y los quarterbacks que se han enfrentado, perdóname, pero eres una persona poco inteligente y definitivamente pues no debes ser tomado en serio. Eres un payaso, un troll, eso eres. Incluso aunque no sea tu voluntad hacer ese tipo de comentarios y parecer una persona poco inteligente, pues lo eres. Eres la burla, eres la botana de la sección de comentarios de donde tú decidas postear una babosada como esa. Esa es la realidad. Mm, Porque pues no puedes decir esas cosas, honestamente. No, está, no estás jugando en la Liga ONEFA, no estás jugando en el Llanero, no estás jugando en el patio de tu casa, estás jugando en la NFL. Como lo dijo Drake May perfectamente. Ellos tienen que ganarle al que les tengan enfrente y no puedes decir que un equipo de 32 en una liga como la NFL, que siempre se dice que es la mejor liga, no solo de fútbol americano, sino de todas las ligas deportivas en el mundo, no puedes decir que entonces hay calendarios fáciles y rivales a modo, porque eso no es cierto. Estamos hablando de que entonces son los 32 mejores equipos del planeta, así que se le tiene que tratar como tal. Hasta los Jets, hasta los Dolphins tienen que ser tratados como uno de los mejores equipos del planeta, porque están en esta liga. Entonces, sí creo yo que nada más que agregar, ¿no? Todos esos comentarios de haters, pues todos sabemos por qué se hace, ¿no? Yo creo que principalmente es porque lleva el pan a la mesa, te da de qué tragar, y eso está muy bien, eso está muy bien. Cuando ya queremos hacerlo pasar por genuino, cuando ya nos tomamos en serio esos comentarios, aunque seas creador de contenido, cuando genuinamente lo crees, ahí sí, yo creo que ya cambia un poco la cosa. Bueno, cambia mucho porque entonces ya no te perciben como alguien inteligente, te perciben como una persona, la verdad, de muy pocas luces y tienes que, pues, reevaluar un poco qué haces en este deporte si realmente no sabes nada. Pero en fin, hablando de los Broncos, creo que los Denver Broncos van a ser un rival, nuevamente insisto, que va a presentar las mismas dificultades que Chargers y Texans. Nuevamente tenemos ese problema de que enfrentas una defensiva top 5, un quarterback que a lo mejor se le va a pedir que administre lo mejor que pueda el partido. Me recuerda mucho al partido que tuvimos en precisamente la última vez que visitamos a Denver en postemporada, en ese juego de campeonato de 2015-2016. Fue un partido en el que a Manning solamente se le pidió administrar el juego y lo hizo. La defensiva hizo casi todo el trabajo. Aunque por mucho que pueda alabar la agresividad y la capacidad de capturar al quarterback de los Broncos, sí creo que no está al nivel de la no-fly zone de los Broncos de esa época. Y creo que eso también termina por jugarle en contra a los Broncos, que no está a la altura de esa defensiva. Y creo que está bien que sus aficionados crean que Stidham puede ganar el partido, porque tienen que hacerlo. Si no, pues se sentiría raro no creer en tu equipo ya llegadas a estas instancias, por mucho que no cuentes con tu quarterback titular. Y claro, siempre se menciona el caso de Nick Foles, pero Foles cuando tomó posesión de la titularidad de los Eagles por la lesión de Carson Wentz en aquel camino al Super Bowl 52, él lo hizo antes de postemporada, ¿no? Y un problema que tiene Peyton, y eso es evidente, es que tiene que preparar a Stidham en 3 días para enfrentar a los Patriots el domingo. Y va a ser su primer snap en toda la temporada en contra de un equipo en la NFL. O sea, y de hecho creo que no ha jugado un solo snap en 2 años. O sea, toda su participación es en pretemporada y todos sabemos que en pretemporada pues no enfrentas ni siquiera las defensivas titulares. Y por otro lado, tienes a un equipo que ya lo conoce muy bien. Creo yo que lo va a tratar de neutralizar. Entonces creo que Peyton en primera instancia va a pedir que la defensiva saque el partido. Van a correr mucho con el balón. Creo que por eso mismo han activado a J.K. Dobbins o lo han traído de la reserva de lesionados porque esperan que esté sano y que junto con los otros corredores que tienen, pues tratar de establecer las cosas. Creo que
en ese aspecto los Patriots defensivamente han mejorado mucho en contra de la carrera, todo gracias al regreso de Milton Williams. Y aquí hay un dato muy interesante, cuando han jugado Milton Williams y Christian González esta temporada, los Patriots no han perdido con ellos dos en el campo. Es un dato muy curioso, pero habla mucho del peso que tienen a la defensiva y lo importante que estén ambos sanos para este partido. Y creo yo que los Patriots otra vez se ven muy fuertes en contra de la carrera. Creo que los Tejanos, sabiendo de las limitaciones que tenía Stroud y cómo se le fue desarrollando el partido, no fueron nada ajenos a utilizar el juego por tierra. De hecho, creo que hubo momentos donde casi todo el tiempo corrían con Gurdy Marks, y Marks incluso acabó lesionado durante el partido por lo físico que fue la tipo de defensiva terrestre que tuvieron los Patriots. Entonces, creo que si tuviera que adivinar el plan inicial de los Broncos, van a ser pases con play actions, rollouts, optativas, van a tratar de hacer que Stidham eh, aproveche los previsibles o probables huecos en el pase, dado que creo yo que los Patriots se debería pensar que van a esperar más el ataque terrestre de inicio, y ya veremos cómo se comporta la secundaria de los Patriots. Carlton Davis me parece que sigue siendo el punto más débil, pero con dos intercepciones el juego pasado, y como se dieron esas intercepciones, porque insisto, Stroud lanzó horrible en este partido contra los Tejanos, horrible, pero lo increíble es que eran pases inatrapables y aún así Carlton Davis se quedó con dos intercepciones. Prueba de que si Stidham también tiene una precisión horrible en ese partido, aunque quiera lanzar el balón hacia afuera o no le dé a nadie de sus receptores, si el esquinero de los Patriots está ahí cerca, se lo puede llevar. Entonces creo que van a tratar de limitar mucho el riesgo con Stidham. Creo que van a tratar de probar las aguas primero, pero si no funciona, van a recular hacia el ataque terrestre. Y ahí es donde creo que los Patriots ya no son tan débiles como eran hace unas semanas. Y con el regreso de Tonga, creo que también se vio una mejoría en ese aspecto. Eh, Realmente el tener a Spillane, a Tonga, a Williams y a Barmore en ese front seven le ayuda mucho al juego por tierra. Es muy diferente a cuando no tienen alguno de ellos, sobre todo a Spillane y a Williams, y el equipo elevó mucho su aportación por ahí. Peyton es muy creativo, entonces siempre hay que esperar lo menos esperado con él. Yo recuerdo que el juego contra los Saints en 2021 con Jameis Winston tuvo un partidazo en contra de los Patriots, y precisamente los Patriots no sabían ni por dónde les estaban dando, porque aunque Winston es mayoritariamente un quarterback suplente, incluso desde esa época, Peyton supo muy bien cómo administrar los pases. Entonces, algo que tienen que hacer los Patriots es evitar que Peyton tenga éxito con su plan inicial. Tienen que frustrarlo de alguna manera, porque cuando agarra confianza, sí es un head coach que puede hacerte mucho daño a la ofensiva y no va a despegar el pie del acelerador. Eso ténganlo por seguro, y a los Patriots a la ofensiva les va a costar mover el balón. Entonces, creo yo que aguantar los embates iniciales va a ser nuevamente algo muy importante. Y algo que me gusta mucho de estos Patriots es que es un equipo que suele ser muy agresivo en esta postemporada. Está siendo demasiado físico, mucho más de lo que fue en temporada regular. Y hablando precisamente de lo que puedan hacer de inicio con Jarrett Stidham, los Broncos, un aspecto que creo yo que no va a cambiar, aunque no esté Nitz, es que es uno de los equipos que más rollouts hace con el coreback. Es el segundo que más porcentaje tiene de rollouts de su coreback con Bo Nitz, pero incluso sin Bo Nitz, el hecho de que Vrabel mencionara en su conferencia post partido, y la primera del lunes, que Stidham tiene esa capacidad de extender la jugada, que tiene mucho atletismo y que puede salir con el balón, habla bastante de que él cree que de algún modo Peyton va a mantener ese estilo a la ofensiva con Stidham. Quizás no con la misma frecuencia que la que hacían con Nitz, pero sí creo que van a tratar de replicarlo un poco con Stidham. Por eso creo que también han buscado un quarterback con condiciones muy similares al quarterback que es su titular, porque necesita mantener cierta identidad. Y yo creo que eso va a ser muy importante en contra de ellos. Incluso lo que son las cosas, a pesar de que no está Nitz, las apuestas solamente le dieron un punto más a favor a los Patriots. Pasaron de
favorecerlos al inicio por 4,5 puntos en las apuestas a solo 5 puntos, a 5,5 después de la lesión de Nitz. O sea, movió muy poco las apuestas a favor de los Patriots, porque creo yo que sí tienen un equipo y nuevamente insisto, jugar en Mile históricamente a los Patriots no se le ha dado muy bien. Y si alguien lo sabe, porque además él jugó en los Patriots, es Mike Vrabel. Habrá que ver cómo puede él, con su experiencia, también aportar y ver de qué forma el equipo puede solventar los problemas típicos de jugar en Mile High. Porque así como a lo mejor en Miami tenemos el problema del calor, en Mile High está el tema de la altitud y eso siempre le va a pesar a los jugadores, sobre todo cuando no juegas ahí regularmente. A lo mejor a los Chiefs, a los Raiders y a los Chargers no les pesa tanto porque son rivales que tienen que viajar por lo menos una vez al año a Denver, pero cualquiera que no esté en esa división, pues claro que sí le va a joder un poco. Y también por otro lado, y creo que a favor de la defensiva de los Patriots, es que los Broncos no van a contar con Pat Ryan, que tuvo un inicio muy bueno contra los Bills, y tampoco va a ser Troy Franklin, porque él salió con una lesión del tendón de la corva en el primer cuarto. Habrá que ver si puede jugar, pero es muy probable que no. Esas lesiones suelen ser muy complicadas y aunque él quisiera jugar, no creo que juegue la misma cantidad de tiempo que él quisiera. Y ya el hecho de que no esté Nietzsche y esté Stidham, creo que cambia un poco la química con los receptores. Franklin es el mejor receptor o con quien más se entiende eh, Bo Nix. Yo creo que Stidham se va a tratar de entender con Cortland Sutton, que es el receptor número uno nominal que tienen los Broncos y creo yo que es el que mejores posibilidades le da, incluso lanzando un mal pase, de quedarse con ese balón. Entonces creo que ese va a ser el duelo que va a tener González en el partido, ¿no? Sutton contra González y probablemente Davis se quede con el segundo mejor receptor que tengan. Mims también salió con un golpe importante en la espalda baja. Eso fue en el touchdown con el cual creo que empatan el partido en contra de los Bills el juego pasado, pero mm, volvió al partido. Entonces quizás no sea tan grave, pero dos, quizás tres receptores de los Broncos van a estar muy tocados para el próximo partido. Habrá que ver quiénes no juegan, porque eso también va a marcar mucho la tendencia. Insisto, a lo mejor con Stidham no abandonan el juego por pase, pero es muy probable que se inclinen más por el juego por tierra, sobre todo pensando en que si los Broncos quieren establecerse desde un inicio, pues ellos van a querer anotar rápido y después de eso pasar a una actitud más defensiva, administrar el juego, correr más, consumir el reloj y tratar de no exponer a Stidham. Entonces, la labor más importante de inicio para los Patriots tiene que ser que el juego pase a las manos de Stidham. Que eso creo que también fue la clave por la cual Stroud jugó muy mal, porque Stroud no estaba preparado para liderar una remontada y su ofensiva no estaba diseñada para eso. Y Herbert, con la lesión que tenía en la mano, tampoco podía liderar una remontada. Entonces, ¿qué hicieron en ambos casos la defensiva de los Patriots? Atacarlos, anotar primero y forzarlos a venir de atrás, aunque fuera por 3 puntos, por una anotación, pero forzarlos a venir de atrás. A estos corebacks les suele pesar mucho. Y creo yo que eso va a ser nuevamente la prioridad con Zach Kerr. Algo que me pareció también muy importante es que esta defensiva en 24 series ofensivas en contra solo ha permitido una anotación y tiene un touchdown anotado también. Y para contexto, los Baltimore Ravens del 2000 tuvieron 0 touchdowns permitidos en 24 series ofensivas en contra. O sea, solamente tuvieron un touchdown permitido más que una de las mejores defensivas de todos los tiempos y probablemente la mejor defensiva de este milenio. Así que creo yo que podemos hablar de que Stroud tuvo un mal juego, podemos decir que los Patriots a lo mejor no presionan con solamente 4 para generar capturas, pero es una defensiva que merece respeto, mucho respeto. Yo insisto, lo de Curry esta postemporada me ha sorprendido increíblemente. Yo le decía desde la previa de los Chargers, tiene en esta oportunidad en postemporada la manera de demostrar que este es su trabajo, que este puede ser el trabajo de Kurt como coordinador defensivo oficial y mover a Terrell Williams a otro puesto en el staff. Y creo yo que lo está cumpliendo. Ha sido muy creativo, ha sido alguien que difícilmente le han visto fisuras. Sigue siendo un equipo que creo yo que más que táctica le falta el talento
para terminar de hacer todo lo que él quisiera ver reflejado en el terreno de juego y solamente se va a poder arreglar en la offseason. Creo yo que la prioridad va a tener que ser un jugador para presionar al quarterback. Tiene que haber un cazamariscales por ahí que sea la joya de la corona de esta defensiva. Si tú puedes traer un edge rusher para esta frontal con Kurt, creo que el equipo se va a ver infinitamente favorecido y creo que puede ser una defensiva incluso mejor el próximo año de lo que hemos visto en esta postemporada. Creo que sí necesita a alguien, o sea, necesita un apex predator, un alfa, un cabrón que tú mandes a presionar al coreback y no necesitas mandarle 5 o 6 a ese coreback para llegarle. Con ese único espécimen lo jodes, te lo echas en el plato. Y de todas maneras, creo yo que jugadores como Chason, como Landry, han mostrado que son muy buenos pass rusher. Pero puede ser todavía mejor. Y creo que contra los Broncos otra vez vamos a ver la misma fórmula, el blitz. El blitz y cómo lo disfraza. Porque creo yo que esa ha sido la clave con Kurt. Cómo disfraza el blitz, cómo logra engañar al coreback diciéndole, te voy a mandar 4, pero de último momento te mando 7 o te voy a mandar 6 a presionarte, pero en realidad solamente te mando 4. Esa clase de confusión va a tener que volver a aparecer contra los Broncos, va a ser muy importante. Y como último detalle, y algo que me parece muy destacable, a falta de ver cómo sigue Carlton Davis, porque recordemos que tuvo una lesión en la cabeza y muy probablemente esté en protocolo de conmociones, eh, todos los demás jugadores estuvieron sanos. O sea, hubo casos donde salieron un rato y probablemente no estén al 100%. Habrá algunos muy golpeados, pero no hubo una lesión que nos esté preocupando mucho para el próximo partido. Y si avanzan, pues está esa semana extra de descanso previa al Super Bowl. Entonces, es muy importante mantenerse sanos esta semana en el partido. Va a ser muy físico, pero otra vez tratar de mantener lo más sanos posible a los jugadores y volviendo un poco al tema de Meg, creo que también el clima es un factor. Yo creo que Malhai en este momento, en esta época del año, no es ni cercano a lo que hemos visto en Foxborough. No va a haber nieve, no va a haber nada de eso. La altitud siempre es peligrosa, siempre hay viento, pero creo que va a ser mejores condiciones para jugar al fútbol y creo que eso le puede beneficiar a Drake May. Ya veremos cómo le va en el partido, pero creo que le puede beneficiar un poco más. Eso también creo yo que el hecho de enfrentar sus primeros partidos en postemporada contra defensivas top 5 y en climas como el de Foxborough, creo que sí han tenido que ver, junto con una mala experiencia con su línea ofensiva, en todo esto que le ha ocurrido. Y en ambos lados del balón creo que le va a beneficiar el clima de Denver. Algo bueno tiene que haber de jugar en Denver. Y nuevamente insisto, jugar de visita no se le ha complicado tanto a este equipo como parecería. De hecho, eso es lo más interesante de los Patriots, ¿no? Ese era el debate que teníamos muchos en postemporada hasta ahora. Y era que había gente que decía, ojalá nos hubiera tocado jugar de visitante en algunos partidos porque obviamente este equipo jugaba mejor, pero yo creo que este equipo es muy bueno y creo que no se puede simplemente pensar que no se va a lograr, ¿no? Creo que ya llegamos a este punto donde pues estamos en un juego del Super Bowl, ¿no? Se ha movido el listón y es muy alcanzable ahora, es muy alcanzable y se puede lograr y yo creo que hay que tenerle respeto a Stidham, hay que tenerle respeto a esta defensiva, pero hay que seguir creyendo. Creo que lo más importante, y es algo que me ha gustado del mensaje de muchos jugadores hasta el momento, es hay que seguir haciendo lo mismo. Y claro, hay cosas que corregir, pero si has llegado hasta aquí es porque tienes una identidad muy clara y las cosas que están haciendo en su mayoría han funcionado. Hay que seguir por este camino. Eso es todo por mi parte. Yo soy Henry B. Franco. Habrá un episodio más adelante esta semana. Ya les estaremos avisando cuándo. Y no olviden seguirnos en X, en Facebook, en Instagram. Este episodio, como siempre, lo van a poder encontrar en YouTube o en su plataforma de podcast favorito. No olviden seguirnos, suscribirse, darnos like, comentarnos y todo lo que gusten para generar interacción con nosotros y mencionarnos un poco de este episodio, qué les ha parecido, cuáles creen que sean las claves para ganar a los Broncos, cuáles son las claves por las cuales los Patriots pueden complicarse el próximo partido y qué les ha parecido hasta ahora lo que ha sido este paso de los Patriots
en los playoffs de la NFL, a un juego de regresar al Super Bowl, a un juego de disputar el séptimo Super Bowl ganado, de ganar el séptimo Super Bowl en la historia de esta franquicia. Se viene una muy importante tarde en Denver y los estaremos manteniendo informados de aquí hasta el domingo. Y no olviden seguirnos en la cobertura de ese partido. Esto es todo por mi parte. Yo soy Henry Franco. Cuídense, tengan una excelente semana y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Cuídense.